Esta asombrosa historia comenzó el 23 de febrero de 1968. Recibimos la orden y el submarino abandonó su base en el noroeste del Pacífico y partió en un largo viaje hacia su zona de patrulla. El submarino era un K-129. Transportaba 3 misiles nucleares. Desapareció en algún punto del Océano Pacífico. ¿Qué podía haber ocurrido con el submarino? Era un misterio. Un misterio que la Marina americana no conseguía resolver. Pero gracias a los micrófonos submarinos sabían dónde descansaba el submarino, con sus misiles, torpedos y libros de códigos, a 5 kilómetros bajo la superficie del Pacífico. ¿Merecía la pena el esfuerzo? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un submarino soviético armado por completo, con una estación operativa orientada hacia los Estados Unidos y con sus armas apuntando a nuestras ciudades? Yo creo que eso vale mucho dinero. Y lo que hicimos fue gastar mucho dinero. Richard Nixon acaba de resultar elegido por primera vez, y el dinero para combatir el comunismo no era un problema. En cuestión de meses, ordenó a la CIA que emprendiera la mayor operación secreta nacional desde el Proyecto Manhattan. La seguridad era fundamental. Si eran detectados, podría desatarse una crisis internacional. Cuando intentas robar un submarino de otro país, vuestras relaciones atraviesan un momento muy delicado. Se planteaban 2 retos primordiales. El primero era que la tecnología conocida no podía hacer el trabajo. Y en segundo lugar, toda la operación debía mantenerse oculta a los soviéticos y al público americano. Se necesitaba una buena historia que sirviera de tapadera. Para nuestra sorpresa, dimos con un fantástico ejemplo en Howard Hughes, de naturaleza reservada, y que había estado relacionado en el pasado con extravagancias como el Snow Goose y otras cosas de ese tipo, por lo que resultaba perfecto. Él estuvo de acuerdo en ser la tapadera. Hughes anunció al mundo que iba a construir un barco magnífico que extraería las riquezas minerales del lecho oceánico. Resultaba muy plausible que un rico y excéntrico amante de la tecnología como Hughes deseara explotar las profundidades, como si fuera una aspiradora que pudiera chupar los nódulos de manganeso. Incluso el programa Nova se dejó llevar por enorme interés y dedicó todo un capítulo a la minería submarina. Corporaciones de todo el mundo, temerosas de quedar fuera del negocio, comenzaron a construir barcos. Era la tapadera perfecta para la operación de la CIA. Hughes llamó a su barco el explorador Glomar. Cada detalle del barco se hizo a medida. Después de todo, nadie había intentado nunca sacar un submarino de las profundidades del océano. El explorador Glomar tenía 2 motores y múltiples propulsores y podía mantener su posición contra viento y marea. En el centro del barco había un enorme habitáculo con suelo retráctil que abría paso al océano. 300 tubos de 18 metros se trenzaron para hacer descender una gigantesca pinza hasta el submarino soviético. El conjunto de pinza, tubos y el submarino inundado pesaría 7.000 toneladas. Los miembros de la tripulación del explorador Glomar eran tan conscientes de los riesgos a los que se enfrentaban y que iban desde un abordaje soviético hasta el peligro de contaminarse con la radiación. Al final, Wayne Collier no se encontró entre ellos, aunque su hermano menor, Bill, sí se alistó con la tripulación B. Se había concretado que la tripulación A se encargaría del trabajo de recuperación y luego sería la tripulación B quien realizaría las tareas de desmontaje.
Y así fue como se hizo. Este informe se basa sobre todo en las experiencias personales de Bill Collier y en las conversaciones que mantuvo con otros miembros de la tripulación. El explorador Glomar alcanzó su destino a comienzos de julio. Fueron necesarios 2 días para bajar la pinza, del tamaño de un campo de fútbol, a una profundidad de casi 5 kilómetros. Después de lo que parece una eternidad, las cámaras de la pinza gigante detectan el submarino soviético. Parece intacto, pero el compartimento del motor trasero está destrozado y un misil nuclear asoma en uno de los tubos. Los operadores de la pinza maniobran con cuidado para aprisionarlo. Pero cuando cierran la pinza, sus brazos golpean el fondo. Como una comprobación de daño llevaría mucho tiempo, deciden intentarlo de nuevo. La tensión crece mientras comienza el lento ascenso. Casi a medio camino, 3 de los brazos de la pinza gigante se desprenden. El K-129 se escurre y un reluciente misil nuclear abandona casi con gracia su silo. Golpearía el fondo del océano a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Antes de que esto ocurra, el K-129 se parte. Los minutos pasan despacio. No hay una explosión nuclear. Solo una sección de 11 metros llega al habitáculo de recuperación del explorador Glomar. Allí no hay libros de códigos ni misiles. Solo restos humanos. Durante el desmontaje, encontramos dedos, trozos de cuero cabelludo, huesos. Todo el mundo lo observaba y guardaba silencio con solemnidad. A bordo del Glomar, la CIA celebra el funeral por los rusos fallecidos. Esta grabación, entregada a Boris Yeltsin en 1993, es el único reconocimiento oficial de la CIA de que la operación llegó a ocurrir. Durante el viaje de vuelta del Glomar, se planeaba regresar el siguiente verano. Pero antes de que eso ocurriera, la prensa descubrió la verdadera misión del barco minero de Howard Hughes. Al dejar de ser un secreto, la fabulosa tecnología del Glomar no valía mucho para la CIA. El buque minero más sofisticado del mundo pasó los siguientes 25 años en la flota de reserva de la Marina. La cantidad de dinero invertida en una única operación como esta demuestra lo temibles que eran los submarinos soviéticos para Occidente. Sin embargo, no fueron estas grandes operaciones las que aportaron la información más valiosa, sino que fueron los propios submarinos americanos quienes la consiguieron. Todos los submarinos americanos han participado en misiones de espionaje al menos una vez. Me enviaban a operaciones de 2 meses en las que se me asignaba un área muy grande de una zona importante. Y mis instrucciones consistían en encontrar todo lo que pudiera. Podía consistir en escuchar las transmisiones de radio de la flota soviética o en observar y fotografiar sus ejercicios navales. Significaba acercarse tanto a un submarino soviético armado con misiles que pudieran grabar todos los sonidos que emitía. Estos sonidos distintivos permitían a los técnicos de sonar americanos no solo descubrir los submarinos enemigos, sino también identificar a cada uno de ellos.
Cuando enviaban sus submarinos a patrullar, nosotros intentábamos pegarnos, seguirlos, asegurarnos de que conocíamos sus patrones. En ocasiones las cosas podían ponerse un poco tensas. Teníamos que tener cuidado de que no se giraran las tornas y el submarino que seguíamos no se diera de pronto la vuelta y viniera hacia nosotros. Los comandantes de submarinos americanos llamaban a esa particular maniobra el Loco Iván. Sin previo aviso, un submarino soviético podía dar un giro tremendo y volver a toda velocidad. Así que si uno estaba justo detrás suyo, había que tener mucho cuidado. La mayoría de los submarinos americanos no dan la vuelta y huyen cuando esto ocurre. Descienden allí y confían en que Iván pase de largo. Incluso en la reciente década de los 90, estas persecuciones de ratón y gato provocaron colisiones submarinas. El comandante de un submarino ruso muestra el choque que lo envió a casa para repararlo. Sus colegas, como el capitán Igor Kurdin, piensan que tuvo mucha suerte de regresar vivo. Unos pocos metros más hacia el lateral y habría golpeado el compartimento de misiles. Todos habrían muerto al instante. Podía haber habido una enorme explosión al destruirse las cabezas nucleares. Habría sido una horrible catástrofe, peor que Chernóbil. También había otros riesgos potenciales. En una ocasión, mientras observaban los ejercicios navales soviéticos, el submarino de Dan Rogers se interpuso en el camino de un torpedo ruso. Estábamos allí quietos, tomando datos telemétricos, o en otras palabras, escuchando, aprendiendo todo lo que podíamos de su operación y de lo que hacían. Y de pronto el encargado del sonar dijo: hay un torpedo en el agua. Miré a los otros dos observadores y... aunque yo creí estar asustado, no creo que tuviera la misma cara que ellos. Yo tenía miedo, pero aquellos tipos parecían fantasmas. Su única opción era correr más que el torpedo soviético. Cuando llegas a ese punto no hay nada que hacer excepto comandar tu nave. En este caso, fue suficiente para evitar el torpedo. Los subcomandantes como White y Mack conocían los peligros de la proximidad. También sabían cuál era la recompensa. En 1969, Mack se deslizó tras el más moderno submarino soviético y le siguió durante 47 días seguidos. Cambiaba de curso cada 90 minutos. No cada 89 o 91, sino cada 90 minutos exactos. Así que eso es lo máximo que yo conseguía dormir. Si él subía, nosotros subíamos. Si bajaba, nosotros también. A veces a una gran profundidad. Era como una danza nupcial, dos naves de 6.000 toneladas pegadas una a la otra. Lo más valioso que obtuvimos fue una idea de por dónde se movía sobre su método de operación. Conseguimos mucha información sobre el alcance de sus misiles tácticos. Incluso podíamos distinguir a los oficiales al mando. Sabíamos quién estaba en el puente tan solo por su forma de manejar el barco, por cómo hacía las cosas. Aprendes mucho. Cuando vives cerca de otra persona te enteras de muchas cosas y eso es lo que hicimos. Regresamos con mucha información. La tarea de vigilar a los rusos y descubrir qué hacían era como jugar a vaqueros e indios. Al final, se volvió un juego más sofisticado, una especie de ajedrez en 3 dimensiones, con el aliciente de saber que alguien podía caer sobre ti por la espalda en cualquier momento y estar algo más que enfadado.